Hola, vamos a hablar principalmente de lo que es la inteligencia social en las organizaciones y vamos a tener un sentido amplio en el campo educativo y deportivo, en el cual nos vamos a basar dentro de lo personal y lo social, básicamente. Ustedes se preguntan qué es la inteligencia social. Va arraigado de algunas habilidades personales en donde tenemos la capacidad de resolver problemas en diferentes contextos que estemos inmersos. En nuestro campo deportivo y educativo prima mucho que es la inteligencia social dentro de las organizaciones, pero va muy cogida de la mano con lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esta inteligencia emocional nos permite comprender un poco más de las emociones de las personas que estamos interviniendo en el momento, de cómo manejar ese tipo de emociones. Entonces es muy importante que estas dos vayan cogidas de la mano para tener ese sentido de pertenencia, de empatía, de ponernos en los zapatos de los demás y comprender sus necesidades. No solamente abordarlo desde lo que sabe, sino también de lo que necesita. Tener ese sentido humanístico para poder ir en consecución ascendente y formar una persona integral, abordarlo desde el ser primeramente y después complementarle ese tipo de cosas que de pronto a lo largo del desempeño institucional, educativo, deportivo, empresarial se pueda desempeñar por sí solo. Con todo ello debemos tener conciencia personal en donde podemos incluir también las competencias personales y las competencias sociales. Primeramente las competencias personales porque nos permiten a nosotros conocernos, como venía comentando, a partir de la conciencia, cómo estamos, qué nos motiva, cómo podemos hacer cierto tipo de cosas, y las competencias sociales es permitirnos todo ese tipo de consecuciones de intervención y desencadenar un sinnúmero de soluciones a esas posibles necesidades que en ese momento podemos identificar a través de diagnósticos, a través de DOFAs, pero por eso es importante tener una conciencia personalmente, un conocimiento propio para poder compartir con una competencia social, porque recordemos que somos diferentes. Dentro de las organizaciones educativas y deportivas, hablando específicamente, siempre van a existir unas diferencias sociales, culturales, diferencias de estratos, diferencias de muchas causalidades en donde vamos a estar inmersos. Y precisamente todas estas diferencias tenemos que complementarlas como equipo, ¿sí? Porque dentro de estas organizaciones, hablemos precisamente administrativas, siempre van a existir quienes tengan, digamos, una voz de liderazgo mucho más alta. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que las personas que tienen, digamos, unos cargos o valores inferiores estén a la par, compartamos nuestro conocimiento? ¿Sí? Es muy importante nutrir a todo el personal para poder ir cogidos de la mano por un mismo objetivo, por un mismo propósito, ¿sí? Porque es muy difícil cuando solamente trabajas individual, el cual no va a funcionar, digamos, un proyecto que queramos llevar a cabo, porque siempre vamos a necesitar de todos nuestros pares para un trabajo conjunto. Entonces recordemos que los procesos de enseñanza y aprendizaje siempre son compartidos para llegar a un fin en el cual se trabaja en conjunto, uniendo todas esas ideas principales, esas diferencias que anteriormente mencionamos, pero con un único propósito de cumplir a cabalidad lo que se desea cumplir, lo que queremos cumplir, a donde queremos llegar. Eso se tiene en cuenta también, digamos, a raíz de una supervisión donde se asignan diferentes tareas. Lo que hace la cabeza mayor es dirigir, controlar, organizar, planificar, ¿sí? Mirar todo ese tipo de estructuras donde se pueda llegar a lo que tenemos pensado, a lo que como conjunto queremos realizar. Entonces digamos que todos esos procesos de gestión no es posible sin una cabeza mayor, no es posible sin una cabeza intermedia, no es posible sin una cabeza donde se le asigne tareas a cada uno. No es posible individualmente todos esos procesos de consecución deportivos y educativos que principalmente lo estamos abordando. Lo mismo pasa en las instituciones educativas, por ejemplo. Si todos nos remamos en la misma sintonía, si todos nos remamos en las mismas competencias que queremos lograr como institución, como grado, como cursos, como legado, como visión y visión, si todos nos remamos por cumplir todo ese tipo de circunstancias que queremos que nuestra institución educativa se caracterice por eso, no podemos hacer un trabajo de autogestión porque no estamos cumpliendo con cabalidad. Por eso siempre es importante incluir personas competentes. Hay personas que no son competentes, pero es propósito de nosotros como educadores, como personas, digamos, muchos superiores, por llamarlo así, de conocimiento, ¿sí? Porque tu capacidad como la mía puede ser mucho mejor al ejecutarla en la manera práctica, pero sí es importante que todos nos nutramos de conocimiento. Es importante que todos estemos en la misma capacidad de hacer diferentes tareas que se nos puedan asignar. Hay quienes sí ven este campo administrativo, deportivo, de gestión deportiva, de inteligencia social, como alguna idea de negocio, y no está mal. Está mal cuando queremos hacer algo con ánimo de lucro que solamente nos estamos beneficiando nosotros, pero nuestra sociedad no. Ahí sí está mal, porque
Recordemos que somos educadores y tenemos en nuestras manos a personas que estamos aportando para una inserción en la sociedad, una autonomía personal, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos dos tipos de ámbitos en el que de pronto nos podemos nutrir económicamente. No digo que está mal, pero con un ánimo de lucro, sin algún beneficio adicional, sí está mal. Y el otro campo es la parte social, que tiene que ver esas dos unidas para tener un plus mucho mayor. Hay quienes sacan beneficios y hay quienes los apasiona mucho la parte social, la parte deportiva, la parte educativa, y no está mal porque en últimas tenemos que ser unos apasionados de lo que es la parte de educación que nos compete a nosotros como desarrolladores integrales de futuras personas profesionales, de futuras personas que se puedan beneficiar de nosotros. Entonces, digamos que este campo de la inteligencia social en las organizaciones, específicamente en la deportiva, nosotros tenemos, yo digo que un plus adicional, porque en las instituciones educativas la educación física es vista como algo diferente a las clases tradicionales, y te puede sacar de la rutina, te lleva a otro tipo de ambiente en el cual se incluyen demasiados valores, que eso también es muy primordial. Y en el campo deportivo, digámoslo ya como parte de gestión de algunos proyectos que queramos hacer, proyectos puede ser dentro de una institución educativa, y fuera de ella, el deporte como una autogestión incrementado, digamos, a propósitos como el Pro a la Salud, promoción y prevención, en el cual vele por la participación y la inclusión de todos, absolutamente todos. Entonces liderar proyectos de autogestión no es nada fácil porque lleva un sinnúmero de miembros, de actores que intervienen, cada uno con diferentes ideales, pero con un mismo propósito, que sin duda alguna el deporte tiene un arraigo en esos momentos muy grande. Puede ser una idea de negocio, de aprovechamiento, siempre velando por el bienestar de los que hacen parte o van a ser parte o quisiesen hacer parte de esos procesos administrativos, de esos procesos que en últimas, vuelvo y repito, vele por el bienestar de un ser integral. Y a nosotros nos compete estar en constante actualización para poder liderar todos esos proyectos o procesos que en últimas vamos a solucionar algunos conflictos, problemas de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos miembros. Entonces, gestionar es parte de nosotros como el rol de educandos en cualquier contexto en el que estemos, ¿sí? Si estamos en una institución educativa, tenemos que gestionar qué. Nos dicen, tienes que realizar un proyecto. Bueno, ¿yo cómo lo voy a realizar? ¿Sí? ¿A quiénes voy a involucrar? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué presupuesto puedo incluir ahí? ¿Sí? En una institución educativa. Estamos en un contexto deportivo. No, necesitamos que estos chicos se preparen bien para un evento deportivo o un campeonato. Bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitan mis chicos? ¿Necesitan más preparación física? Bueno, preparador físico, ¿qué le podemos anexar a ellos para que tengan un mejor rendimiento en los partidos? Mis jugadores no están bien mentalmente, ¿qué puedo hacer yo para gestionar eso? ¿Sí? Venga, psicólogo, ¿qué podemos hacer para mejorar, o ejercicios para mejorar eso, esa parte mental antes y después de los partidos, incluso durante los partidos, ¿sí? Que mi chico está teniendo problemas musculares, articulares. Bueno, venga, kinesiólogo, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos recuperar? ¿Cómo podemos estabilizar? ¿Cómo podemos fortalecer todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces nos tenemos que volver unos autogestores en todos los contextos que estemos inmersos. Entonces podemos incluir 4 componentes. El primero, la inteligencia social, que tiene que ver con las habilidades o destrezas que tenemos nosotros, pero incluyendo la parte personal o emocional. Nosotros cómo entendemos los seres humanos, cómo los podemos abordar, qué necesidades tienen. De ahí sale nuestro segundo componente, que es el personal. Conscientemente cómo estoy, conscientemente qué me falta, conscientemente me siento motivado, conscientemente por qué me siento así, por qué me siento de esta manera, ¿sí? Esos dos componentes, inteligencia social y una mirada de lo personal, nos insertan en una organización mucho más consciente de lo que podemos realizar, mucho más consciente de nuestro conocimiento y de nuestra empatía hacia los demás. Y va el tercer componente, que es la gestión. ¿Cómo nosotros con esos dos componentes podemos gestionar dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿sí? Cómo nosotros tenemos ese conocimiento y lo podemos compartir con los demás. Cómo nosotros con esos dos componentes podemos solucionar algunas necesidades que tenga la empresa, puede ser interna o externamente. Cómo podemos solucionar ese tipo de situaciones que se presenten, ¿sí? Teniendo en cuenta esos dos componentes, cómo podemos gestionar todo ese tipo de cosas que vengan desencadenadas por algunas situaciones que se nos presenten. Y la cuarta ya tiene que ver el rol o donde nos estemos desempeñando. Puede ser educativo o puede ser deportivo, ¿sí? ¿Cómo cumplimos esas 3 primeras dentro de un contexto deportivo, educativo, como lo menciono nuevamente? Entonces es muy importante trabajar mancomunadamente con un grupo
no digamos en cantidad, pero sí que sean muy competentes, que sean muy comprometidos con el trabajo, que sean muy disciplinados, porque en últimas es disciplina, es responsabilidad para llegar a algo que uno quiere, ¿sí? No solamente el proceso mío de yo cumplir, de liderar, de molestarte, no. O sea, ese es el proceso de todos y a veces la incomodidad de un comentario y crítico nos lleva a movilizarnos un poco más.